economía debe estar orientada a la generación de empleo y en ese sentido los 27,5 millones que tiene el Ayuntamiento del presupuesto para este año se trataría de poner al máximo todo el presupuesto al servicio de la generación de empleo, con las medidas administrativas que hagan falta. Pero la idea para que se visualice es eso, es decir, todo lo que sea posible para generar empleo. Es la primera prioridad y es lo que demandan los ciudadanos, ¿no? El Ayuntamiento entendemos que debe apoyar y dar empleo. Y cuando digo dar empleo, digo directamente creando empleo público y no entregando servicios públicos que son de todos a la gestión privada. Que además va a buscar unos intereses lícitos, pero unos intereses en los que viene un beneficio privado. Queremos una sociedad de empleos estructurales de larga duración. No queremos solamente limitarnos a planes de empleo, que pan para hoy y hambre para mañana, ligadas a un modelo de desarrollo productivo y el consumo ecológicamente sostenible que garantice las necesidades básicas, ¿no? En ese sentido, sí decimos que vamos a hacer planes de empleo por la necesidad de emergencia social que hay, pero no solamente planes de empleo. Y también decimos que sí se puede, que es legal y que lo están haciendo otras administraciones, que se puede hacer planes de empleo. Si aquí no se han querido invertir en planes de empleo locales, es una decisión política del alcalde, del antiguo alcalde, ese alcalde no ha querido hacer inversión directa en planes de empleo. Vamos a poner a disposición de los emprendedores, pymes, cooperativas, economía social, lo que son las propiedades municipales susceptibles de generar actividad económica. Estamos hablando del suelo ya productivo, estamos hablando de parcelas en los distintos polígonos, estamos hablando de suelo agrícola o suelo dotacional. Todo ello para generar actividad económica. Vamos a municipalizar los servicios. Aquellos servicios que ya están privatizados y que no están cumpliendo con sus obligaciones, lo vamos a hacer. Y vamos a empezar por la ayuda a domicilio. Vamos a elaborar un plan de acogimiento para empresas de nueva implantación. Una ciudad como Río hacia Madrid, con un plan de acogida para esas empresas, una ciudad gobernada por Izquierda Unida, con un simple plan ha conseguido que, por lo menos, por ejemplo, entre otras muchas, una de ellas, de las que se va arriba, sea Tecnoví, con un plan de acogida a empresas de nueva implantación. Vamos a facilitar sobre todo los trámites administrativos para estimular la economía local. Que venga la gente y te diga que lo que más le cuesta es tramitar una simple licencia, que cada vez le supone mayores problemas tramitar una simple licencia, no va a hacer. Y luego todo el tema de empleo, porque también va saliendo el tema, ¿cómo se hace? No hay presupuesto. Pues, otro pilar importante para generar empleo es el ahorro. Hay que empezar a ahorrar en gastos superfluos. Y yo, si tuviera la obligación de ir a Valencia, desde luego no me iría a casa.